Hola, buenas noches. Mi nombre es Eder Hernández y esta noche te traigo un maratón de historias paranormales que nos hicieron llegar unos fieles seguidores. Recuerda que si quieres que tu historia sea contada en este canal, tienes que enviarnos un correo a historiaceder@hotmail.com, donde nos relates detalladamente los sucesos más terroríficos o más impactantes que hayan sucedido en tu vida, ya que siempre debes recordar que aquí tu peor vivencia es Mi historia de horror. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Paulina Zárate. Tengo 29 años y actualmente vivo en el estado de Hidalgo. Para ser más exacto, vivo en el municipio de Tizayuca. Y esto que vengo a contarles nos sucedió a mi padre y a mí hace aproximadamente 7 años. Espero disfruten. Mi historia de horror. Hace aproximadamente 7 años, yo vivía muy cerca de la casa de mis padres, así que muy a menudo me visitaban, o yo aprovechaba cualquier pretexto para poderlos ver. Yo siempre tuve buena relación con ellos, sobre todo porque mi hija era la consentida de mi madre, y se alegraba cada vez que veía a mi hija llegar a su casa y abrazarla como solo ella lo hacía. Recuerdo que una de las tantas tardes que iba a casa de mis padres, yo notaba muy distraída a mi hija, y mi madre, por más que se esforzaba por llamar su atención o preguntarle qué era lo que tenía, pero mi hija no decía nada, se encontraba mirando hacia los lados, como si pudieran mirar algo que nosotros no. Opté por sacarla de la casa de mis padres, y ya cuando me dirigí hacia mi casa, fue cuando mi hija empezó a reaccionar con voz tenebrosa y respiración agitada. Me dijo que no podía decirme nada estando en casa de sus abuelos, debido que ella pensaba que si lo hacía, esa cosa que se encontraba ahí podría hacerles daño, a lo cual yo le preguntaba que qué era esa cosa que ni su abuela ni yo podíamos ver, y que era muy evidente que ella sí lo estaba mirando. Me decía que un monstruo de color negro flotaba de un lado a otro, y que a pesar de que eso trataba de decirle algo, ella nunca logró entenderle nada. Pero lo que más miedo le daba es que esa cosa no dejaba de mirar a su abuela, incluso a pesar de solo tener 7 años. Me dijo cómo esa silueta oscura caminaba alrededor de mi madre, y la verdad mi hija nunca fue de decir mentiras, y menos cosas como esa, pero me costaba mucho trabajo de creer, y eso a pesar de que siempre he tenido la mente muy abierta a las cosas que no conocemos. Recuerdo llegar a la casa y al principio pensé que era sugestión, pero de verdad que podía sentir como si algo me estuviera observando. Ya mi hija se estaba durmiendo, así que subí a su cuarto y la acomodé para que se durmiera. Les juro que a pesar de que yo estaba segura de que estaba completamente sola, no dejaba de sentir esas miradas que me seguían en cada parte de la casa. Todavía faltaban como 2 horas para que mi marido llegara, así que opté por quedarme con mi hija ahí en su cuarto. Dejé la bolsa abajo y escuchaba cómo mi teléfono sonaba, así que opté por bajar a ver quién me estaba marcando. Cuando vi la llamada era el número de mi padre, el cual ya tenía varias llamadas perdidas. Llegué a contestar y me dijo llorando que estaba en el hospital ya que mi madre había sufrido un infarto. Agarré las cosas y subí por mi hija. Le hablé a mi marido y le avisé lo que había pasado. Como pude me fui al hospital, pero cuando llegué era demasiado tarde, ya que mi madre había fallecido. Ella no estaba enferma ni mucho menos tenía problemas cardíacos. De hecho, siempre fue una mujer muy sana, llena de vida y alegría. No sé si esto sea una historia paranormal o simplemente mi hija jugó con su imaginación y tocó coincidencia con la muerte de mi madre. Pero si me preguntan a mí, podría asegurarles que lo que vio mi hija era el ángel de la muerte, que seguramente venía por mi madre, aunque me cueste trabajo creerlo, ya que mi hija asegura que se trataba de un monstruo negro. De antemano les agradezco por escuchar mi historia.
Mi historia de horror. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Martínez. Tengo 58 años y soy de Córdoba, Veracruz. Quisiera contarles algo que me sucedió cuando tenía aproximadamente 25 años. Sé que tiene mucho tiempo, pero es que esto que me sucedió, hasta el sol de hoy no logro encontrar alguna razón lógica. Espero disfruten mi historia. Mi historia de horror. Para entrar en contexto, tengo que mencionarles que mis padres tienen un criadero de marranos y gracias a Dios hemos tenido tal éxito que tenemos que entregar carne en la mayoría de los estados de Veracruz. Por mi parte yo era un administrador de una de las bodegas, pero cuando faltaban repartidores me tocaba la labor de viajar y sacar el trabajo, ya que mi padre siempre fue muy disciplinado y no le gustaba retrasar sus entregas ni mucho menos quedarle mal a sus clientes. Un día martes llega mi padre a la bodega que yo y mi hermano teníamos a nuestro cargo. Y quizás a mí por ser el mayor me dijo que por favor fuera a entregar un pedido, solo que estaba un poco retirado, ya que se encontraba a la orilla de la región de la Huasteca. Así que opté por llevarme a uno de los trabajadores de confianza que tenía a mi cargo. Y juntos empezamos el viaje. Salimos a las 7 de la mañana de aquí de Córdoba, pero pasamos a Orizaba por la carne que llevaríamos. Me hice aproximadamente 7 horas de Orizaba a Poza Rica, ya que iba muy despacio para que la carne que llevaba no se golpeara. Y cabe mencionar que las carreteras en ese entonces estaban en muy mal estado, y que obviamente no estaba la autopista que se encuentra ahora. Atravesé Papantla, Poza Rica, Tuxpan, hasta llegar a un lugar que se llama Tampico Alto. Afortunadamente ese era el lugar de destino, así que ya me sentía más relajado. Pero aún así no sacaba de mi mente que se estaba haciendo tarde y que faltaba mucho camino de regreso. Comimos algo después de descargar la carne y luego emprendimos el camino de vuelta. Hasta ese momento todo iba bien, ya que habíamos cumplido con el trabajo y no había ningún tipo de contratiempo. Íbamos platicando todo el camino de vuelta. Ya se había hecho de noche y la carretera no estaba muy transitada. Si no mal recuerdo, a unos 30 minutos después de pasar el municipio de Misantla, Veracruz, pasamos una zona montañosa y totalmente oscura. Cabe mencionar que el camino de vuelta no era el mismo que había tomado de ida, ya que el trabajador conocía otra ruta. Y la verdad es que yo iba con menos presión, porque la mercancía ya la habíamos entregado. Pero pasando Misantla se nos ponchó la llanta. Nos encontrábamos en un pueblito llamado Arroyo Negro, pero la verdad nos quedamos lejos de las casas y en total oscuridad. Decidimos cerrar la camioneta y empezar a caminar. Estábamos aproximadamente a unos 5 kilómetros de las casas más cercanas. Yo siempre fui muy deportista y no me incomodó en lo más absoluto. Y mi trabajador era de un pueblo muy cercano de Córdoba. Él estaba acostumbrado al trabajo fuerte, así que tampoco tuvo problemas por la caminada. Así que en plena oscuridad empezamos a caminar, pero a medio camino empezamos a escuchar como si hubiera una especie de coyotes. Eran como aullidos o lamentos, que nosotros al escucharlos simplemente nos helaba la sangre. Pero dijimos que quizás podrían ser perros del pueblo, que no estaban acostumbrados a la gente foránea. Seguimos caminando determinados a encontrar a alguien que podría levantarnos el ponche. No fue sino hasta más adelante que había una curva y unas cruces enterradas. Pero lo que más nos llamó la atención es que había una señora llorando. La señora, aproximadamente de unos 60 o 70 años, lloraba con tanto sentimiento que llegamos a pensar que el accidente había pasado unas horas antes. Yo la verdad soy muy sensible y decidí hablarle, preguntarle si estaba bien o si podíamos ayudarle en algo. Ella simplemente nos ignoró y seguimos caminando.
pero la verdad nos quedamos platicando sobre lo que había pasado, pero por más que dábamos vueltas a la cabeza, pensábamos que era muy tarde para que esa señora estuviera sola en ese lugar. Llegamos al pueblo y la verdad no había ni un alma en la calle, y es que cabe mencionar que en los lugares rurales la gente siempre prefiere acostarse temprano, pero había una tiendita abierta y optamos por entrar y comprar bebidas, aprovechando a preguntar a algún talachero o alguna persona que nos pudiera ayudar en el pueblo. El joven que nos atendió nos dijo que había un señor que seguramente podría ayudarnos. Nos dirigimos a la casa de ese señor y con las referencias que nos dio el joven de la tiendita pudimos llegar. Le dijimos que necesitábamos ayuda, ya que se nos había ponchado una llanta y que estaba dispuesto a pagarle por el trabajo. Esto se lo decía con el fin de que se motivara y nos ayudara, así que aceptó y muy amable se dispuso a llevarnos. Él tenía un carrito bocho y en ese mismo nos llevó, pero al pasar por la curva donde vimos a esa mujer, crean o no lo crean, ya no había nadie. Ahí fue cuando le conté lo que vimos. Con lujo de detalles le platicamos cómo era la señora y cómo estaba vestida, a lo cual don Octavio, que así se llamaba, tenía una cara de sorprendido y espantado a la misma vez. Le pregunté que si sucedía algo, que si él sabía algo que nosotros no, y con una voz seria y un poco cortada nos empezó a contar que hacía apenas unos meses una familia entera había fallecido en esa curva. Nos dijo que la familia estaba formada por un matrimonio y 2 hijos, y que todos vivían en la casa de la mamá del señor que falleció. Así que obviamente la abuelita de los niños resintió mucho la pérdida, ya que se quedó completamente sola debido a que ella era viuda, y que al enterarse de la tragedia se volvió loca y no salía del lugar del accidente. No comía y no dormía. Tal vez era su tristeza lo que no la dejó superar la pérdida, y a los días terminó muriendo en ese lugar. Por eso mismo don Octavio tuvo esa reacción, porque justamente como nosotros le contamos que la habíamos visto, era como estaba vestida el día en que falleció. Yo y mi chalán estábamos completamente llenos de miedo, pero tratábamos de disimular haciendo chascarrillos como para relajar la plática. Llegamos a la camioneta y don Octavio no demoró mucho para levantarle el ponche a la llanta. Le pagamos y decidimos continuar con nuestro camino, pero para serles francos íbamos muertos de miedo. Después de avanzar aproximadamente 10 minutos, puedo jurarles por la vida de mis hijos que en la caja termoquín de la camioneta que usamos para que la carne llegue fría a todos lados, créanme que se empezó a escuchar el llanto de una mujer y que incluso se escuchaban golpes de lado a lado, como si lleváramos a alguien encerrado y ese alguien se encontrara llorando y gritando. Mi compañero se volteó y me dijo: ni se te ocurra pararte porque eso que traemos allá atrás es el mismo diablo y este quiere que nos accidentemos o que algo nos pase. Así que fingimos que no escuchábamos nada y seguimos nuestro camino. Llegamos a Córdoba y nos bajamos directo a checar la caja, pero obviamente en un lugar con luz y con más gente presente como era de esperarse no había nada. Yo sé que mi historia quizás no les impacte mucho, pero créanme que debido al lugar y al momento en que pasó, a nosotros sí que nos marcó esto de por vida, ya que nunca olvidaremos esto que nos sucedió aquella noche y que sin duda esa vivencia para mí fue Mi historia de horror. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gala Curioca. Soy de Oaxaca, pero desde niña mi mamá me trajo a vivir a Veracruz. Esta historia que les contaré le pasó a mi madre cuando tenía tan solo 8 años, y cada vez que ella lo cuenta, noto en su cara cómo se le llena de miedo y siento como si me hubiera pasado a mí. La historia no es mía, pero realmente esta historia merece la pena ser contada. Es por eso que para mí, esta es Mi historia de horror. en el pueblo de San Felipe Cihuaxtepec, en el estado de Oaxaca, en el año 1963, en aquella época cuando la electricidad era solamente un lujo y las noches estaban iluminadas por la luz de la luna, la de las bombillas y los candiles.
Pero una noche mi madre y sus tíos estaban afuera jugando cartas y dominó en un pequeño frente a la calle, cuando de repente un extraño crujido de madera rompió el silencio nocturno. Al principio habían pensado que podía ser alguien arrastrando una carreta, pero pronto se dieron cuenta de que el sonido era mucho más inquietante, llenándolos de escalofrío. El crujido se acercaba lentamente, cada vez más cerca, hasta que pudieron ver por la luz de la luna llena lo que causaba ese ruido. Era una larga caja de madera. Lo más aterrador era que la caja parecía moverse sola, sin que nadie la empujara. Mientras se escuchaba ese crujido espeluznante en cada movimiento, mi madre y mis tíos vieron cómo la caja de muertos rodaba hacia ellos, a una distancia de 8 metros. El miedo se adentró en ellos mientras la caja pasaba enfrente a sus ojos. Mi madre cuenta que sintió unos escalofríos que le recorrieron todo el cuerpo y que quería gritar, pero uno de sus tíos no la dejó. La caja de muertos continuó su camino hasta llegar a una esquina, donde para asombro de todos desapareció repentinamente. No había ninguna explicación porque la noche estaba oscura, pero podíamos ver claramente cómo se desvanecía entre las siluetas de la noche. Al otro día despertaron con la triste noticia de que el dueño de la casa de la esquina había fallecido de un infarto. Y para mi mamá y mis tíos eso no era casualidad, ya que lo que vieron en la madrugada de verdad que los hacía pensar en muchas cosas y sobre todo los llenaba de mucho miedo. Para mi madre y mis tíos, este evento sobrenatural fue una prueba de que el más allá y este mundo terrenal estaban conectados. Sobre todo ver esa caja de muertos en la madrugada, ver cómo se movía sola y llegaba a la esquina donde falleció ese señor y desaparecía sin razón alguna. Me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Por qué murió específicamente el dueño de la casa de la esquina? ¿O acaso esa caja de muertos ya estaba destinada para él? Leo sus comentarios y espero que les haya gustado mi historia. Mi historia de horror. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Domínguez, tengo 30 años y esto me pasó en el estado de Veracruz. Para ser más exactos, vivo en la colonia Los Volcanes, a la altura del Panteón Jardín, y a pesar de que mi historia solo la conoce mi esposa y mi madre, créanme que dejó secuelas. Pero bueno, sin más preámbulos, espero les guste mi historia. Mi historia de horror. Para entrar en contexto, tienen que saber que desde los 22 años manejo un taxi, ya que mi padre falleció y tuve que hacerme cargo debido a que el taxi y las placas eran de él. Y siendo franco, se me hacía feo venderlo. Yo trabajaba en ese momento en el muelle y me desempeñaba en el área de herrería y tenía un sueldo fijo. Pero a raíz de la muerte de mi padre me vi obligado a tener que trabajar el taxi. No era algo que me molestara, pero tampoco me agradaba el hecho de estar mucho tiempo sentado. Pero ahí poco a poco fui agarrando el modo y sinceramente terminé acostumbrándome. Por 7 años estuve dando el servicio de taxista, pero el 1 de enero de este año decidí no hacerlo más. Recuerdo que el 31 de diciembre del año pasado, mi esposa y mi hijo se quedaron en casa de mi madre, ya que ellas ya habían quedado en verse desde temprano y organizar la cena de fin de año. Y así yo aprovechaba a trabajar todo el día de taxista y ganar dinero extra. Si no mal recuerdo, el día cayó en sábado y sinceramente tuve demasiado trabajo. Sin darme cuenta me había caído la noche y los clientes seguían subiendo uno tras otro. Dieron como las 10 de la noche y me dirigía para mi casa. Pero antes de llegar casi a la altura del Panteón Jardín, una pareja me hizo la parada, a lo cual yo me paré pensando que podía ser un pasaje no muy lejano. Pero cuál fue mi sorpresa que me pidieron que los llevara al municipio de Soledad de Doblado, a lo cual yo les respondí que no podía, ya que se me complicaba por el hecho de que estaba demasiado lejos y la verdad mi familia me estaba esperando. Pero ellos me insistían en que pagarían bien, a lo cual yo les di un precio con la intención de que me dijeran que estaba caro.
y así poderme ir a mi casa. Ellos aceptaron y tuve que marcarle a mi esposa y decirle que empezaran a cenar, ya que yo ya había levantado un pasaje y me dirigía hasta Soledad de Doblado. Mi esposa entendió y comenzaron a cenar sin mí, y yo me dirigía hasta Soledad de Doblado con esa joven pareja. Ella se veía blanquita y delgada, aproximadamente de unos 28 años. El chavo era moreno y alto, como de unos 35 años de edad. Se subieron al taxi y empecé a dirigirme para ese municipio. La verdad yo no conozco mucho para esa zona, así que ellos iban pendientes diciéndome por dónde irme y por dónde meterme. Recuerdo que doblamos adelante de Tamsa y nos metimos sobre esa carretera que es solamente de ida y vuelta. La verdad no conozco el nombre, pero cruzamos un pueblito y siéndoles francos se me hicieron buenas personas, tanto que empezamos a hablar de nuestras vidas personales. Les dije que tenía una cena familiar, pero que el trabajo siempre debía de estar primero, ya que la situación estaba muy complicada. Ahí fue cuando ella habló y me dijo que nunca cambiara el tiempo con mi familia por otra cosa, ya que ellos habían tenido un accidente justamente por hacer un viaje en una fecha familiar, pero que gracias a Dios no pasó a mayores y ahora ellos valoran más la vida. Así nos fuimos platicando y prácticamente el viaje se me hizo demasiado corto. Llegamos a Soledad de Doblado, pero me dijo que me siguiera derecho, ya que era un pueblito que todavía estaba más adelante, y les repito que sentí confianza, pero siendo honesto me daba miedo, ya que el camino de regreso lo haría yo solo y en total oscuridad. Como media hora después de haber pasado Soledad, llegamos a un pueblito muy pequeño y oscuro. El muchacho se bajó a abrir la tranca y con la misma se volvió a subir al taxi. Todavía me iba diciendo lo emocionado que estaba por llegar a su casa, ya que venían llegando de un viaje demasiado largo y que extrañaba a sus padres. Así que llegué a la humilde casita, pero sin que me diera cuenta, la pareja que venía atrás simplemente desapareció. Y para ese momento las luces del taxi hicieron que salieran unos viejitos de la casa y me preguntaron que a quién buscaba. La verdad yo no sabía ni qué responder y les dije que había traído una pareja de muchachos, pero que la verdad no me había dado cuenta el momento en el que se habían bajado del taxi. Lo más raro de todo esto es que en el asiento de atrás estaba el dinero del pasaje, y la verdad yo estaba muy consternado y sobre todo confundido porque no entendía el contexto de la situación. Pero rápidamente me acordé de esa vieja historia que se cuenta del taxista y la mujer que subió frente a Reino Mágico. Sentí helada la sangre porque la señora no paraba de repetir que su hijo la había visitado y que por esa razón yo me encontraba en ese lugar. Me dio las señas de los muchachos y créanme que tal cual coincidían con las personas que yo traía en el taxi. Decían que eran papá del muchacho, pero que falleció cuando venían de un viaje de Teotihuacán. Les dije que me disculparan, pero que yo no creía en esas cosas y que me tenía que regresar, sobre todo porque eran más de las 12 de la madrugada y en ese lugar no había ni siquiera señal. Me regresé volando y sinceramente gracias a Dios no pasó nada en esa carretera. Pero justamente cuando iba llegando a la casa de mi mamá a recoger a mi esposa y a mi hijo, en la mera esquina se encontraba la pareja que justamente había ido a dejar aquel lugar. Me hacían señas como despidiéndose y agradeciéndome por el viaje, pero cuando ya los tuve completamente cerca pude alumbrarles el rostro. Y créanme que lo que vi fue una especie de calavera, así como si fuera carne medio pegada al hueso. Les prometo que ahorita que les estoy contando esto, me recorre una especie de escalofrío por todo el cuerpo, porque siendo honesto jamás pensé pasar algo como lo que viví aquella noche. Llegué a la casa y le platiqué a mi esposa, pero la verdad demoré mucho y no podía terminar ninguna sola palabra, ya que me temblaba el cuerpo y tenía escalofríos. Al otro día amanecí con mucha temperatura y así estuve aproximadamente por una semana, a lo que decidimos dejar el taxi y regresar a mi antiguo trabajo. Llámenme miedoso o cobarde, pero créanme que vivir algo así te causa tal impacto que te genera un trauma permanente. Y es que de verdad no me imagino subiendo a alguien al taxi de noche y que resulte ser un pasajero inesperado. Hoy en día me dedico a la herrería de nuevo, solo que ahora trabajo desde mi casa. Yo sé que la historia fue corta, pero no le deseo esto a nadie, ya que te abre los sentidos a otro mundo. Ya que como les dije antes, vivir este tipo de cosas te deja secuelas permanentes.
ya que a veces puedo jurar que escucho voces o he llegado a ver de reojo sombras como de que se mueven cosas. Pero de antemano les doy las gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar mi historia. Mi historia de horror. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Arriaga y vengo a contarles algo que me sucedió en el estado de Chiapas, ya que debido a mi trabajo tengo que viajar a muchos lugares sin conocer a los clientes ni mucho menos a la situación que me vaya a encontrar en cada sitio que visite. Actualmente vivo en Ciudad de México y tengo 58 años y aunque la historia no es muy larga, créanme que lo compensa en la situación que me tocó vivir en ese lugar. Es por eso que no dudé en escribir mi historia, ya que para mí fue... Mi historia de horror. Para que entren en contexto, les voy a platicar rápidamente a qué me dedico y por qué viajo mucho. Resulta ser que hace 15 años, yo y mi esposa abrimos un estudio de fotografía aquí en la Ciudad de México. Y si al principio fue difícil, la verdad es que la pasión y la disciplina que tenemos nos hizo destacar muy rápidamente. Actualmente, nos contratan por todo México y hemos tenido la fortuna de conocer muchos lugares del país. Recuerdo hace 5 o 6 años atrás nos contrataron en un lugar llamado Mapastepec. Al llegar al lugar, sinceramente me sentí enamorado porque siento demasiada atracción por la naturaleza. Así que para mí, más que un trabajo, era la oportunidad de conocer y aprender nuevas culturas y tradiciones. Llegando al aeropuerto, nos recogieron 2 señores ya de edad, a lo cual se nos hizo bastante extraño, ya que supuestamente íbamos a fotografiar la boda de una pareja, pero sin tomar mayor importancia, decidimos irnos con ellos, ya que la mitad del dinero ya había sido pagada y no teníamos razones para desconfiar o pensar que algo podría salir mal. Recuerdo que para llegar a ese lugar fueron aproximadamente 2 horas por carretera y otros 40 minutos por terracería. La verdad es que yo todo el camino me la pasé disfrutando aquellos hermosos paisajes, pero no dejaba de pensar en todo momento en que cada vez estábamos más lejos de la ciudad. Fue así como llegamos a las faldas de un cerro y aquellos señores nos dijeron que el resto del camino sería caminando. Al ver que llevábamos varias maletas, los señores optaron por decirle a unos niños que nos acompañaran, pero que ellos ya no tenían permitidos llegar al lugar donde se harían esas fotos. Así que 3 jóvenes de aproximadamente 14 y 16 años nos llevaron al lugar. Subimos por el cerro a través de un camino muy angosto y a pesar de que mi esposa se cayó varias veces, estábamos determinados en que era parte del trabajo y que teníamos que esforzarnos para que todo saliera bien. Llegamos a una casa muy humilde, pero la mujer que nos recibió se veía muy elegante, digamos que se veía como si fuera una persona muy distinguida y adinerada. Ella nos comentó que ella misma fue quien nos contrató y que disculpáramos por el largo viaje y la caminada. Me dijo que nos daría una muy buena propina, ya que la boda que ellos iban a tener sería un poco fuera de lo normal, a lo cual yo accedí, porque ya nos han tocado clientes amantes de la naturaleza y que les gusta que los retraten a media selva o a medio bosque. Nos llevó a un cuarto, así que yo y mi esposa decidimos bañarnos y acomodar todo el equipo de cámaras para estar listos. Cabe mencionar que la señora daba un aspecto de miedo y de autoridad, pero con nosotros siempre fue demasiado respetuosa. Dieron las 4 de la tarde y una niña llegó a decirnos que pronto sería la ceremonia y que estuviéramos listos para cuando nos llamaran a tomar las fotos durante el casamiento. Resulta ser que llegó la hora del casamiento y al llegar al lugar lo que vimos nos dejó completamente helados. Se trataba de una boda aproximadamente de tan solo 10 invitados. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? El caballero que se casaría con aquella señora tan distinguida se encontraba a su vez en su velorio, ya que ese hombre se encontraba muerto. Para serles franco, a esas alturas yo quería salir corriendo y irme rápido de ahí, pero pensé que debía ser profesional
y tenía que sacar el trabajo, así que decidimos no hacer preguntas y tratar de adaptarnos a la situación que se nos había presentado. Una vez que terminamos el trabajo, la verdad yo y mi esposa teníamos mucho dolor de cabeza, quizás su gestión o el hecho de ver tanto tiempo el cadáver de una persona que ni siquiera conocía. Terminamos nuestro trabajo alrededor de las 7 de la tarde, así que optamos por relajarnos y estar en nuestro cuarto, pero escuchábamos bulla como de fiesta y relajo, así como si se la estuvieran pasando muy bien. Así estuvieron hasta como a las 11 de la noche. Ya cuando no escuché más ruido salí a fumarme un cigarrillo. Ahí fue cuando logré ver un círculo hecho con fuego y personas bailando y danzando dentro de él. La verdad no me importaba mucho, ya que mi trabajo estaba hecho y al otro día mi vuelo salía a las 11 de la mañana, a lo cual teníamos planeado salir amaneciendo. Terminé mi cigarrillo y me dirigí al cuarto, pero antes decidí mirar más cerca el lugar donde esas personas se encontraban bailando. Yo sé que no me lo van a creer, pero puedo jurar por mi vida y por mis 2 hijos que una de las personas que estaba bailando era el mismo señor que horas antes yo lo vi fallecido, y que incluso pude ver cómo lo acomodaban para las fotos. Sentí un escalofrío que me recorría por todo el cuerpo y me paralicé, tanto que tuve que sentarme en el suelo para lograr respirar. Cuando traté de digerir lo que estaba presenciando, salí corriendo a buscar a mi esposa para decirle lo que había mirado, pero ella se encontraba en un estado totalmente paralizado. No podía moverse ni decirme nada. Entonces, desesperado, empecé a moverla y poco a poco empezó a tomar conciencia de lo que le había pasado. Me dijo que se había quedado dormida y que de la nada se abrió la puerta y que claramente observó a la misma persona que se encontraba fallecida entrar al cuarto y subirse encima de ella, a lo cual ella trataba de gritar o moverse, pero todo eso fue en vano. Fue hasta que yo llegué y pudo reaccionar, pero ella juraba que lo que había visto no era un sueño y que mucho menos había sido producto de su imaginación, que estaba segura que lo que había pasado era algo completamente real. Entonces decidí no contarle lo que yo había visto, así que optamos por quedarnos encerrados en ese cuarto. La verdad es que no dormimos en ningún momento, ya que era más el miedo que nos invadía. Al dar las 5 de la madrugada, decidimos empezar a recoger y acomodar todo para tener listos e irnos. Cuando acabamos salimos al patio para ver si había alguien que nos llevara tal y como habíamos acordado, pero la verdad el lugar estaba completamente solo y no se escuchaba ni siquiera un solo ruido. Entonces esperamos a que amaneciera, ya que pensábamos que todos estaban dormidos y cansados. Una vez que empezó a salir el sol, sacamos nuestras maletas y fuimos a la casita principal, a lo cual una viejita nos abrió la puerta y sin decirnos nada nos dio el dinero restante. Y siendo honestos, nos dio una muy buena propina, pero no nos dijo quién nos acompañaría a bajar el cerro, ni mucho menos quién nos llevaría al aeropuerto. Así que con maletas y todo nos fuimos solo mi esposa y yo, pero el paso era demasiado lento porque no había quien nos ayudara. Entonces llegamos a las faldas del cerro y en una de las primeras casas que vimos, decidimos preguntar dónde se encontraba un lugar para tomar un taxi o algún autobús. Los señores de esa casa nos dijeron que era más fácil decirle a un locatario que nos llevara y que le pagáramos el viaje, así nos ahorrábamos el tiempo para no esperar el próximo camión. Tuvimos la suerte de que ellos mismos nos contactaran con alguien de ahí y nos llevara hasta el aeropuerto de Tapachula. Ya en el camino, la persona que nos llevaba nos preguntó qué andábamos haciendo por ahí. Fue ahí cuando le contamos todo, solo que omitimos lo del novio muerto y todo lo que habíamos presenciado, a lo cual el señor nos dijo que en ese cerro solo vivía una viejita y que se decía que era una bruja muy poderosa y que incluso a pesar de su edad se veía completamente hermosa, y que todo esto se sabía porque mucha gente iba a verla y subía al cerro con la esperanza de que ella pudiera ayudarlos. Para ese entonces yo y mi esposa íbamos completamente mudos y solo nos mirábamos el uno al otro, ya que el señor afirmaba que por las madrugadas se podía mirar una lumbre de fuego por encima de ese cerro. Hasta el sol de hoy recuerdo claramente a esa señora y a ese señor, incluso he soñado con ellos, y aunque actualmente trato de no pensar mucho en eso, es inevitable no recordar
Esto que parece haber sido sacado de una película de terror, pero la realidad es que yo viví esto y desde entonces creo completamente que hay un mundo espiritual y que obviamente no cualquiera puede ver o experimentar y que lamentablemente a mi esposa y a mí nos tocó vivir. Espero les haya gustado mi vivencia, que nos cambió la vida o por lo menos la manera de verla. Gracias por escuchar. Mi historia de horror. De antemano les agradecemos por compartir con nosotros esta velada y esperamos que las historias relatadas hayan sido de su agrado. Recuerda suscribirte y darle me gusta al video, ya que tu historia más terrorífica aquí es Mi historia de horror.